¿De verdad ascendieron a alguien como ella? ¡Qué desilusión!, murmuró el gestor Damián Salas con desprecio, delante de todos, sobre la pintora Isabel Vargas, una mujer mayor con un delantal manchado de óleos y el cabello revuelto. Los susurros llenaron la galería de arte, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Bienvenidos a Relatos Ocultos. Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas? ¿De verdad ascendieron a alguien como ella? ¡Qué desilusión!, murmuró el gestor Damián Salas con esa voz melosa y altiva que usaba cuando quería menospreciar a alguien frente al resto. Señaló sin vergüenza a la recién llegada, una mujer de cabello cano, arrugas profundas y ropa holgada, con un delantal salpicado de manchas de óleo, como si acabara de salir de un estudio olvidado en la azotea de algún edificio. Su nombre era Isabel Vargas. Y aunque nadie allí lo sabía todavía, su presencia estaba destinada a cambiarlo todo. El eco de la risa de Damián se extendió por la galería como una burla. Decenas de curadores y coleccionistas giraron la cabeza, algunos riendo por miedo a desentonar con el jefe, otros desviando la mirada para no ser parte de aquel cruel espectáculo. El contraste era brutal. Damián vestía un traje de diseño impecable, un reloj reluciente y detrás de él colgaba una obra abstracta valorada en millones, símbolo de poder. Isabel, en cambio, llevaba un delantal desgarrado, zapatos viejos y un pincel que parecía demasiado pequeño para el tamaño de las paredes que la rodeaban. Mírenla bien, insistió Damián con un gesto de desdén. Dicen que esta pintora barata viene a restaurar lo que ni los artistas más preparados han podido revivir. Una broma de mal gusto. Los murmullos crecieron entre los presentes. Algunos cuchicheaban que, efectivamente, la compañía estaba desesperada. El mural que reposaba en el centro de la galería llevaba meses con su brillo apagado. Ni los restauradores más brillantes habían logrado devolverle la vida. La empresa perdía reputación con cada día que pasaba. En medio de esa crisis, habían traído a Isabel, una desconocida de barrio humilde, sin exposiciones colgadas en las paredes ni premios dorados que mostrar. Isabel respiró hondo. Sus ojos se clavaron en el suelo como si no quisiera devolver la mirada. No se defendió, no replicó. Apenas sostuvo con fuerza el pincel, como si en ese gesto silencioso hubiera una promesa invisible. Damián se acercó aún más, buscando arrancar una reacción. «Vamos, mujer, ¿no piensas decir nada? Ni siquiera un gracias por la oportunidad. Mira tu delantal, ni para limpiar el suelo de esta galería sirves». Un grupo de jóvenes asistentes soltó risas nerviosas. Para ellos, Damián era una autoridad intocable. Repetir sus gestos era una forma de sobrevivir. Sin embargo, en el fondo de la multitud, algunos artistas mayores observaban en silencio a Isabel, como si vieran en ella algo familiar, algo que Damián jamás podría comprender. El silencio de la pintora comenzó a incomodar. Era como si la ausencia de palabras pesara más que cualquier defensa. Damián, molesto, dio un paso atrás y alzó la voz para todos. «Señores, les presento a la salvadora de la empresa, la mujer que según la dirección revivirá lo que nadie pudo. Prepárense para el espectáculo de ver a esta anciana fracasar en vivo». Las carcajadas estallaron de nuevo. Isabel cerró los ojos un segundo, contuvo la respiración y recordó. Recordó las tardes en que, con apenas 15 años, dibujaba con lápices gastados. Recordó a su padre enseñándole que una obra siempre tiene un alma, una emoción escondida, y que basta con escucharla para devolverle la vida. Recordó cada fracaso que la había hecho más fuerte, y en ese instante, con todos riéndose de ella, se juró en silencio que ese mural volvería a brillar. Nadie lo sabía todavía, pero lo que iba a suceder ese día se contaría durante años, y el nombre de Isabel Vargas pasaría de ser motivo de burla a convertirse en leyenda. Las risas todavía resonaban en la galería cuando Damián Salas, con las manos en los bolsillos de su elegante chaqueta, caminó en círculos alrededor del mural, como si se tratara de su trofeo personal. Cada palabra suya buscaba minar cualquier resto de dignidad en aquella mujer mayor. «Seamos claros, señores», dijo, elevando la voz como quien dicta sentencia.
Si los mejores restauradores de este país no pudieron revivir esta obra, ¿qué esperanza queda en una anciana sin estudios, sin exposiciones, sin más que manchas en las manos? Esto es un insulto a nuestra profesión. Los presentes se miraron entre sí, algunos asentían, otros preferían guardar silencio. Isabel Vargas permanecía de pie, quieta, con el pincel colgando de su mano derecha. No era un gesto de rendición, sino de paciencia. Sus ojos, sin embargo, se posaron en la superficie del mural, como si escuchara un murmullo que los demás no podían oír. Un joven aprendiz, animado por el tono de Damián, se atrevió a lanzar una broma. Capaz que la abuela solo vino a darnos consejos de cómo pintar una valla. Las carcajadas se multiplicaron. Damián sonrió satisfecho, convencido de que había ganado la escena. Lo que no sabía era que cada palabra, cada burla, estaba alimentando una tensión invisible, un hilo que tarde o temprano se rompería. Isabel finalmente levantó la vista, no habló, pero sus ojos se cruzaron con los del joven que se había burlado. En ese breve instante, el muchacho enmudeció. Había algo en esa mirada que no coincidía con la imagen de debilidad que todos habían querido pintar. Era una calma que inquietaba. Damián, molesto por aquel silencio que parecía desafiarlo, dio una palmada seca. «Vamos, demuéstranos lo que sabes, Vargas. ¿O acaso tienes miedo de ensuciarte aún más? Aquí tienes tu oportunidad de fracasar frente a todos». La multitud se abrió como un mar de murmullos, dejando un pasillo directo hacia el mural. Isabel caminó despacio, cada paso acompañado de las miradas incrédulas de los presentes. No era la marcha de una mujer derrotada, sino la de alguien que cargaba con décadas de experiencia invisibles para quienes solo valoraban diplomas y apariencias. Al llegar junto al mural, pasó la mano sobre la superficie agrietada. Sus dedos curtidos recorrieron las piezas como si fueran viejas conocidas. La obra, descolorida durante meses, parecía susurrarle secretos que nadie más entendía. Isabel inclinó la cabeza, escuchando con atención mientras todos contenían la respiración entre la burla y la expectativa. Damián no soportó aquel gesto. «No me digas que piensas revivirla con solo tocarla. Esto no es magia, es arte. Y tú, anciana, no eres más que una pintora de tercera». Pero lo que Damián no comprendía era que para Isabel cada obra tenía un alma, un ritmo interno. Había aprendido a escucharla de su padre. Había pasado noches enteras restaurando lienzos y manuales ni laboratorios, solo con la intuición que nace de vivir entre pinceles y errores. El silencio se hizo más pesado. Todos esperaban una chispa de acción, algo que confirmara las burlas o las hiciera callar. Isabel giró lentamente el pincel entre sus dedos y, sin mirar a Damián, susurró apenas audible: «No es magia, es escuchar lo que otros no oyen». Un murmullo recorrió a los coleccionistas cercanos. Nadie entendió del todo sus palabras, pero había en ellas una seguridad inquietante. Damián se rió con desprecio, aunque por un segundo su sonrisa se tensó. Isabel se arrodilló junto al mural como quien se dispone a descifrar un enigma. El sonido suave de su pincel, al rozar la superficie, resonó en toda la galería. Fue un eco breve, pero suficiente para que varios se inclinaran hacia adelante, atentos. La anciana respiró hondo, cerró los ojos un instante y con voz firme pronunció una frase que dejó helados a los presentes. «Esta obra volverá a brillar y lo hará hoy». Las carcajadas estallaron otra vez más fuertes que antes. Damián, con los brazos cruzados, disfrutaba del espectáculo, pero en el fondo de la sala, los ojos de algunos veteranos brillaron con un destello distinto, de reconocimiento. Ellos sabían que solo alguien muy seguro de lo que hacía se atrevería a prometer algo así frente a la multitud. Nadie podía imaginarlo todavía, pero las próximas horas revelarían que las palabras de Isabel Vargas no eran un delirio, sino el inicio de la mayor lección que aquella galería había presenciado. El eco de aquella frase, «Esta obra volverá a brillar y lo hará hoy», quedó suspendido en el aire como un desafío imposible. Algunos curadores se miraron incrédulos, otros sonrieron con nerviosismo, pero todos esperaban ver el desenlace de esa promesa. Damián Salas,
cruzado de brazos y con una sonrisa sarcástica en los labios, decidió darle más espectáculo a la situación. Muy bien, Vargas, muéstranos tu milagro. Haz que este mural se levante de su letargo. Aunque claro, cuando fracases, todos entenderán que traer a una anciana sin estudios fue el error más grande de esta empresa. Las risas estallaron nuevamente, alimentadas por el tono mordaz del gestor principal. Isabel no se inmutó. Caminó alrededor del mural como un médico que examina a un paciente en estado crítico. Tocó la superficie, escuchó el eco de los pigmentos, inclinó el oído para captar el más mínimo susurro. Los demás veían a una anciana encorvada murmurando en silencio, pero en su mente Isabel estaba viajando a través de décadas de experiencia, recordando cada obra que había revivido contra toda lógica. Un aprendiz, sin poder contener la risa, susurró: «Seguro piensa que con un soplo va a encender el color». Pero el silencio repentino de Isabel les hizo callar. Había abierto una pequeña caja de colores y con movimientos precisos comenzó a mezclar pigmentos oxidados. El sonido suave de la espátula reverberó en la galería, marcando un ritmo hipnótico. Cada golpe suave parecía tener un propósito, como si siguiera una partitura invisible. Damián levantó la voz impaciente. «¿Qué haces, anciana? ¿Acariciando la obra? Esto no es un lienzo cualquiera, es una creación de millones». Isabel levantó la vista y lo miró directamente. Su mirada no era desafiante, pero sí firme, inquebrantable. «Usted escucha una historia, yo escucho un alma. Y está débil, pero no rota». Las palabras cayeron como un susurro extraño entre todos. Nadie supo cómo reaccionar. Algunos rieron otra vez, pero otros se quedaron quietos, como si en el fondo intuyeran que algo diferente estaba por suceder. Uno de los veteranos que observaba desde el fondo, un hombre que llevaba años en la compañía, murmuró casi para sí: «He visto esa mirada antes. No es de una improvisada, es de alguien que sabe lo que está haciendo». Isabel siguió trabajando en silencio, ajustando un tono aquí, revisando otro allá. No parecía tener prisa, aunque cada segundo era un recordatorio de la tensión. Damián, molesto porque la atención empezaba a desplazarse hacia la pintora, dio una palmada fuerte y se acercó. «Basta ya, deja de perder nuestro tiempo. Nadie aquí cree que vayas a lograrlo». Isabel no respondió, se limitó a encender una pequeña lámpara de mano y a iluminar el interior de una grieta en la obra. La luz reveló un pigmento atascado, un color que todos habían pasado por alto. Con calma retiró un pequeño fragmento de lienzo suelto y lo mostró al aire. Era insignificante, pero en las manos de Isabel parecía el corazón de un gigante. El murmullo de la multitud creció. Por primera vez, las carcajadas disminuyeron. Damián, al ver que la atención se desviaba, forzó otra sonrisa burlona. «¿Y qué, anciana? ¿Piensas que con sacar un pedazo de trapo vas a resucitar esta obra? Estás delirando». Pero Isabel no lo miró, solo guardó el fragmento en el bolsillo de su delantal como quien guarda una prueba de algo mayor. Sus manos regresaron al mural con precisión quirúrgica, girando la espátula, ajustando los colores, golpeando suavemente con el pincel. El ritmo de su trabajo comenzó a atrapar la atención de todos. Damián apretó los dientes. No soportaba la idea de que aquel silencio lleno de concentración eclipsara su espectáculo de burla. Y entonces, como para recuperar el control, gritó: «Les apuesto mi sueldo que esta obra no recuperará su brillo con esta anciana tocándola». Un silencio helado cayó de inmediato. Nadie se atrevió a reír porque aquella declaración había elevado la tensión a otro nivel. Isabel, sin apartar los ojos del mural, murmuró con serenidad: «Entonces, prepárese para perderlo». Las palabras tranquilas y seguras recorrieron la galería como un trueno silencioso. Damián intentó reír, pero su risa sonó hueca. El suspenso estaba lanzado. Todos, incluso quienes se habían burlado minutos antes, querían ver qué ocurriría cuando el color reviviera otra vez. El silencio en la galería se volvió tan denso que hasta el zumbido de las lámparas parecía haberse detenido. Damián Salas,
con el rostro endurecido, trataba de sostener la seguridad que minutos antes se desbordaba en carcajadas. Pero aquella última frase de Isabel Vargas, entonces prepárese para perderlo, había caído como una sentencia imposible de ignorar. Algunos curadores intercambiaron miradas nerviosas. De verdad aquella mujer mayor, con sus ropas gastadas y manos curtidas, ¿podía hacer brillar una obra que había humillado a los mejores restauradores del país? La duda se instaló en sus pechos como un fuego oculto. Damián carraspeó y dio un paso al frente, decidido a no dejar escapar el control de la escena. Escuchen todos. Esta mujer está jugando con ustedes. Quiere hacerles creer que un pedazo de trapo encontrado en la grieta es la clave. ¡Ridículo! Lo que no entienden es que esto no es una pared cualquiera. Este es el corazón de una obra de millones. Y cuando falle, no será solo su vergüenza, será la prueba de que confiar en gente como ella es un error fatal. Las palabras retumbaron con fuerza, pero nadie se rió esta vez. La multitud permanecía atenta a Isabel, que continuaba trabajando en silencio. Su pincel golpeaba con suavidad, como si cada contacto con el pigmento siguiera un compás oculto. Ajustó tonos, liberó matices atascados y mezcló colores olvidados. Uno de los aprendices que antes se había burlado no pudo evitar preguntar en voz baja: ¿y si realmente lo logra? La pregunta recorrió la galería como un eco prohibido. Damián lo escuchó y giró con furia. No lo logrará. Es imposible. He dirigido este equipo durante años y sé lo que digo. Pero su voz sonaba más desesperada que convincente. Isabel levantó la cabeza un instante y observó al grupo de coleccionistas. Sus ojos transmitían serenidad, pero también un reto silencioso, el de alguien que sabía que la verdad se revelaría en cuestión de minutos. No necesito convencer a nadie, dijo en un tono grave. Solo necesito que escuchen cuando esta obra hable. El murmullo creció. Algunos se cruzaron de brazos incrédulos. Otros, en cambio, dieron un paso más cerca, como si no quisieran perder ni un detalle de lo que ocurriría. El ambiente estaba cargado de expectativa. Damián, sintiendo que el público se le escapaba, lanzó una carcajada forzada. Escuchar. Lo único que escucharemos será el silencio eterno de un lienzo muerto. Vamos, Vargas, intenta revivirlo. Haz tu ridículo de una vez por todas. Isabel respiró hondo. Con manos firmes, unió los pigmentos que nadie se había atrevido a tocar. Revisó cada mezcla, cada pincelada, como si acariciara las venas de un gigante dormido. El sudor resbalaba por su frente, pero sus movimientos eran precisos, seguros, llenos de una calma que resultaba desconcertante. Cuando se puso de pie, el silencio fue absoluto. Giró lentamente hacia Damián y con una mirada tranquila pronunció: la diferencia entre usted y yo es simple. Usted ve un problema imposible. Yo veo una obra pidiendo volver a respirar. Un escalofrío recorrió la multitud. Era imposible no sentir que algo extraordinario estaba por suceder. Damián, intentando recuperar terreno, levantó la voz. Si este mural recupera su brillo hoy, renuncio. Lo juro delante de todos. Las bocas se abrieron de sorpresa. Esa declaración convertía el momento en un duelo público, un punto sin retorno. Isabel, sin inmutarse, giró hacia el mural. Sus dedos se posaron sobre la superficie con una naturalidad que contrastaba con las risas de hacía unos minutos. Cerró los ojos, escuchó el silencio de la galería y murmuró apenas: «¡Despierta!». La multitud contuvo la respiración. Damián se inclinó hacia adelante, ansioso de ver fracasar a su rival. Los aprendices se apretaron entre sí, temblando entre la burla y la expectativa. La anciana movió el pincel. El color inicial retumbó en la galería como un pigmento ahogado. Hubo un destello, una pincelada seca y luego silencio. Damián estalló en carcajadas, señalándola con dedo triunfante. «Se los dije. Un fraude. Esta anciana solo vino a hacernos perder el tiempo». Pero Isabel no se movió, no parecía derrotada.
Volvió a colocar la mano sobre la obra, cerró los ojos y dijo con voz baja: «Todavía no escuchaste bien». Las carcajadas de Damián Salas todavía resonaban cuando el eco del color volvió a llenar la galería. Fue un brillo breve, como un suspiro contenido, pero suficiente para que varias cabezas se giraran de golpe. Isabel Vargas mantenía la palma sobre la superficie de la obra, los ojos cerrados, como si estuviera dialogando en silencio con la creación. «¿Lo vieron?», susurró uno de los veteranos al fondo. El comentario provocó un murmullo inmediato. Algunos aseguraban que no habían visto nada. Otros, en cambio, juraban que sí, que había habido un cambio, un pequeño brillo en el corazón de aquel mural olvidado. Damián, molesto por la atención desviada, levantó la voz. «Basta de ilusiones. Fue solo un reflejo muerto, un eco de color viejo, nada más». Pero la expresión en su rostro lo traicionaba. Su risa sonaba hueca, demasiado forzada. El contraste era evidente. Mientras él gritaba con arrogancia, Isabel permanecía en calma. Cada gesto medido, cada movimiento preciso. La pintora mayor se agachó de nuevo, introdujo la espátula en la cavidad de la grieta y ajustó un pigmento con un golpe seco. Luego se incorporó lentamente, girando el pincel entre sus dedos como quien sostiene un secreto. «Todavía respira», murmuró. «Solo hay que dejarlo hablar». La frase cayó como una profecía. Un silencio expectante se extendió entre los presentes. Los aprendices que minutos antes se habían burlado, ahora se miraban inquietos, como si una parte de ellos temiera estar presenciando algo que se salía de lo normal. Uno de los supervisores, incapaz de contener la curiosidad, dio un paso adelante. «¿Qué piensas hacer, Vargas?». Isabel lo miró con serenidad. Lo que nadie quiso escuchar, en lugar de imponer. «Esta obra no está muerta, está atrapada». Damián soltó una carcajada burlona intentando romper la tensión. «Escuchen, ahora resulta que la anciana habla con lienzos. Lo próximo será que nos diga que la obra tiene alma». ¡Qué disparate! A pesar de sus palabras, sus ojos lo traicionaban. Había una sombra de nerviosismo en ellos, una chispa de miedo a que aquella calma de la pintora escondiera algo real. Isabel se dirigió entonces hacia el panel de luz. Sus dedos se movían con una seguridad desconcertante, comprobando los focos, revisando las conexiones, como si conociera de memoria un sistema que nunca había visto antes. La multitud contenía la respiración. Nadie quería perder ni un segundo de aquel ritual extraño. La anciana cerró los ojos un instante y susurró casi para sí: «Una obra nunca se apaga sin dejar señales. El problema es que pocos saben escucharlas». Con un movimiento firme, giró el interruptor principal. El mural respondió con un destello breve, tosco, pero indiscutiblemente vivo. La luz recorrió la superficie como un latido que despertaba de un largo sueño. Los curadores dieron un salto hacia atrás, sorprendidos. Los murmullos crecieron. Algunos gritaron que lo había logrado, otros que era solo un golpe de suerte. Damián, rojo de ira, apretó los puños. «Truco barato, eso no significa nada. Hazlo otra vez si tanto sabes». Isabel sonrió apenas. Sin prisa, volvió a colocar la mano sobre la obra, ajustó un par de tonos y repitió el proceso. Esta vez el brillo fue más largo, más profundo, como un corazón que empezaba a latir con fuerza. La galería entera estalló en exclamaciones. Los ojos de todos estaban fijos en aquella mujer que, con ropa gastada y una herramienta simple, estaba logrando lo que equipos enteros no habían podido en meses. Damián, desesperado, se abrió paso entre la multitud y gritó frente a todos: «No se dejen engañar. Esta anciana no es un genio, es una charlatana. Verán cómo en cuestión de minutos todo vuelve a apagarse». Pero sus palabras se perdieron en el brillo creciente de la obra que volvía a resplandecer. La multitud ya no reía. Ahora miraban a Isabel con una mezcla de sorpresa y respeto que Damián no podía soportar. La pintora mayor levantó la vista y con calma declaró: «Esto es solo el comienzo.
Cuando esta obra deslumbre, no será mi victoria. Será la prueba de que nunca debieron subestimar a quienes vienen de abajo. El brillo del mural seguía vibrando la galería como un eco imposible de ignorar. Era una luz irregular todavía, como el respirar de un gigante recién despertado, pero lo suficiente para sembrar duda en cada uno de los presentes. Isabel Vargas mantenía la calma, girando lentamente el pincel entre sus dedos mientras todos contenían el aliento. Damián Salas, con la frente perlada de sudor, trató de recuperar el control con un grito. ¡Silencio! Esto no prueba nada. Es un simple chispazo, un accidente pasajero. En minutos ese brillo volverá a estar muerto. Pero las miradas ya no lo seguían a él. Todas estaban fijas en Isabel, en la serenidad con que examinaba cada color, en la seguridad de sus movimientos. El contraste era brutal. El gestor elegante gritaba para no perder poder. La pintora sencilla trabajaba en silencio, dejando que los hechos hablaran. Un supervisor se inclinó hacia otro y murmuró, ¿y si no es un accidente? ¿Y si de verdad lo logra? Aquella pregunta recorrió la galería como una corriente eléctrica. Nadie respondió, pero todos la pensaron. Isabel volvió a conectar un pincel, ajustó una pieza con un golpe seco y se apartó lentamente. El mural tosió una vez más, luego otra, y finalmente resplandeció con una fuerza que hizo temblar las paredes. El brillo llenó cada rincón, obligando a algunos a taparse los ojos. La obra, que había sido considerada una pieza inútil, estaba viva. La multitud estalló en gritos de asombro. Unos aplaudieron, otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Los aprendices que antes se burlaban, ahora se miraban con rostros enrojecidos, incapaces de sostener la vergüenza de sus risas anteriores. Damián, sin embargo, se negó a aceptar lo evidente. No se dejen impresionar. Esto no durará. La hizo brillar, sí, pero el verdadero reto es que permanezca y eso no lo conseguirá nunca. La declaración levantó un nuevo murmullo. ¿Era posible? ¿Podría aquella mujer humilde lograr no solo hacer brillar la obra, sino que la luz se mantuviera? Isabel levantó la vista tranquila y respondió con voz grave, que resonó más fuerte que cualquier grito de Damián. No se trata de impresionar, Salas, se trata de devolverle la vida a lo que ustedes dieron por muerto. Y sí, se mantendrá. Un silencio helado cayó sobre la galería. Esa afirmación era más que un reto, era una promesa. Los ojos se clavaron en Damián esperando su reacción. El gestor, herido en su orgullo, apretó los dientes y levantó la mano con un gesto teatral. Escúchenme todos. Si esta obra se mantiene hoy frente a mis propios ojos, renunciaré a mi cargo. Aquí mismo. Un murmullo sacudió al público. Era demasiado tarde para retroceder. El duelo estaba sellado. El destino de ambos quedaba atado al brillo de aquella creación. Isabel no sonrió, no levantó la voz, simplemente volvió al trabajo. Como quien sabe que las palabras son humo y que solo los hechos permanecerán. La luz seguía vibrando más firme, más constante. La multitud contenía el aire y todos, incluso los más incrédulos, comprendieron que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la historia de esa galería para siempre. El brillo del mural resonaba como un corazón recién despertado y la galería entera vibraba con cada destello de color. Isabel Vargas se mantuvo serena, ajustando pequeñas pinceladas con la misma calma de un cirujano que sabe que cada movimiento define la vida de su paciente. Los curadores lo observaban sin parpadear, atrapados entre el asombro y la incredulidad. Damián Salas, en cambio, parecía acorralado por su propia arrogancia. Caminaba de un lado a otro, su sonrisa forzada, cada vez más débil. El sudor brillaba en su frente, aunque intentaba ocultarlo con gestos de desdén. No se dejen engañar. Iluminar un mural es lo más básico. Lo difícil es hacerlo sostenerse y mucho más lograr que deslumbre. Esta anciana no pasará de aquí. Las palabras buscaban recuperar dominio, pero sonaban más a súplica que a certeza. Algunos aprendices que antes reían ahora intercambiaban miradas nerviosas.
¿Y si Salas estaba equivocado? ¿Y si aquella mujer humilde estaba a punto de demostrar que todos la habían subestimado? Isabel se inclinó de nuevo sobre la paleta. Sus manos recorrían los colores como si leyera un idioma secreto. De pronto, giró hacia la multitud y dijo con calma: el verdadero reto no es que la obra brille, es que permanezca firme cuando la sometamos a prueba. Y eso haremos ahora. El silencio se volvió absoluto. Los presentes sabían que lo que estaba a punto de hacer no era un simple gesto, era el paso decisivo que separaba la ilusión de la verdad. Con un movimiento firme, Isabel aplicó una capa de sellador. El brillo creció hasta convertirse en un resplandor ensordecedor. La galería tembló, los cuadros vibraron y una ráfaga de aire repentina recorrió el lugar como un latigazo. Varias personas retrocedieron tapándose los ojos, mientras otros se acercaban más, fascinados por la potencia que renacía ante ellos. Damián, rojo de furia, gritó: «Esto es una locura. Vas a destrozarlo todo. Detente ahora mismo». Pero Isabel no se movió. Su expresión era de absoluta concentración. Ajustaba, calibraba, observaba cada tono como si hubiera vivido toda su vida frente a esa obra. El brillo del mural no se apagaba, al contrario, se volvía más uniforme, más sólido, como el latido de un corazón que había recuperado la fuerza perdida. Un veterano dio un paso al frente, incapaz de contener la emoción. «Funciona. Dios mío, realmente funciona». La multitud explotó en gritos de sorpresa. Algunos aplaudieron, otros se quedaron inmóviles con la boca abierta. Lo que nadie creía posible estaba sucediendo ante sus ojos. Damián, desesperado, corrió hacia el panel para apagar la luz, pero Isabel giró el pincel en su mano y se interpuso con un gesto firme. «No toque nada, Salas. Si tiene miedo, aléjese, pero no interfiera». El gestor se detuvo en seco, atrapado entre la rabia y la humillación pública. Nunca alguien lo había frenado de esa manera frente a su propio equipo. El brillo del mural resplandecía con tal fuerza que el aire parecía cortarse en destellos. La multitud hipnotizada entendió que ya no era una simple demostración. Isabel se preparaba para dar el siguiente paso. Ella misma lo confirmó, alzando la voz por encima del resplandor. «Hoy no solo verán brillar una obra, hoy verán resplandecer lo que ustedes habían dado por muerto». La frase cayó como un relámpago. Nadie respiró. Damián apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y mientras el brillo seguía creciendo, todos comprendieron que lo imposible estaba a punto de ocurrir. El resplandor del mural llenaba la galería como un trueno interminable. Los curadores se protegían los ojos, pero sus miradas no se apartaban de la escena. La obra, que había estado muerta durante meses, ahora vibraba con una potencia que nadie se atrevía a cuestionar. Isabel Vargas, con las manos firmes sobre la paleta, parecía más una directora de orquesta que una simple pintora. Damián Salas, impotente, buscaba desesperadamente una grieta en aquel espectáculo. Caminaba entre la multitud con gestos nerviosos, levantando los brazos como si intentara convencer a alguien más que a sí mismo. «Esto no significa nada. Cualquiera puede hacer ruido. El verdadero arte nunca llegará». Sus palabras cayeron en el vacío. Los ojos de todos estaban puestos en Isabel. Incluso los aprendices que antes reían ahora observaban con respeto y una chispa de vergüenza. Habían pasado de burlarse a ser testigos de algo que no comprendían. Isabel no necesitaba discursos, ajustaba tonos, calibraba matices, golpeaba suavemente con el pincel. Cada movimiento suyo revelaba décadas de práctica silenciosa. Era una mujer que había vivido entre lienzos olvidados, que conocía el lenguaje de los colores cuando todos los demás lo habían olvidado. La obra resplandeció más fuerte. Una ráfaga de luz sacudió los papeles y las gorras de los presentes. La galería temblaba. Nadie podía negar que aquello ya no era un simple brillo, era vida. Damián, arrinconado por la realidad, lanzó su última carta. «Si esta obra se mantiene, no solo renuncio.
Denunciaré a la empresa por poner en riesgo nuestra reputación con una aficionada. Las palabras resonaron con eco de amenaza, pero sonaban vacías frente al espectáculo. La multitud ya no le pertenecía. La multitud pertenecía a la mujer mayor de ropa sencilla y delantal manchado de óleo, que estaba desafiando lo imposible. Isabel levantó la vista, miró a todos y declaró con voz grave: una obra que respira merece brillar, y hoy lo hará. No importa cuánto se opongan. Un silencio reverente se extendió. Algunos curadores dieron un paso atrás, como si presintieran que lo que estaba por venir superaba cualquier protocolo de seguridad. Otros, en cambio, se acercaron más, hipnotizados por la fuerza de aquel momento. La pintora mayor giró un interruptor y el resplandor se volvió aún más profundo, más uniforme, como si la obra entera despertara. Damián retrocedió pálido, incapaz de ocultar que su mundo de superioridad se resquebrajaba. La multitud contuvo la respiración. La obra ya no era un lienzo muerto. Era una belleza viva, lista para demostrar que la fe de una sola mujer podía derribar la soberbia de muchos. Y entonces, con el pincel en la mano, Isabel anunció lo inevitable. Prepárense. Lo que nunca creyeron posible comienza ahora. La galería entera parecía contener la respiración. El resplandor del mural ya no era un eco aislado, era un latido firme, constante, que se extendía por el suelo y las paredes como una vibración imparable. Isabel Vargas mantenía su mano sobre la paleta mientras el pincel colgaba de su delantal como un estandarte silencioso. Los curadores, que minutos antes se habían burlado, ahora se encontraban apiñados unos junto a otros, sin apartar los ojos de la obra. Los más jóvenes miraban con mezcla de miedo y admiración. Los veteranos, en cambio, asentían en silencio, como si reconocieran en aquella mujer una verdad que siempre habían sabido: la experiencia vale más que 1000 títulos. Damián Salas, en cambio, se debatía entre la furia y la desesperación. Cada destello de color era como un golpe directo a su orgullo. Caminaba nervioso señalando a Isabel, tratando de encontrar palabras que recuperaran a la multitud. Es un truco barato. No se dejen engañar. Ese mural no resistirá. Lo juro. En cualquier momento se apagará y entonces todos entenderán que confiar en esta anciana fue una locura. Pero sus gritos ya no tenían la fuerza de antes. Algunos curadores lo miraban con fastidio, cansados de su arrogancia. Era evidente que su autoridad estaba resquebrajándose frente a cada nuevo resplandor de la obra. Isabel levantó la vista, observó la galería llena de rostros expectantes y habló con voz grave, clara, como si cada palabra estuviera grabada en acero. No vine aquí a demostrarle nada a un hombre arrogante. Vine a recordarles a todos que lo imposible solo lo es hasta que alguien decide intentarlo. El silencio fue total. Nadie se movió. Nadie respiró. Aquella frase quedó flotando, clavada en el aire como una promesa que se transformaba en destino. Isabel giró otra vez. El mural vibró aún más fuerte. Una ráfaga de luz recorrió la galería, levantando polvo, moviendo cabellos y papeles. Los curadores sintieron en la piel lo que significaba que aquella belleza mecánica despertara del todo. Damián, al borde del colapso, intentó acercarse al panel de luz para interrumpirlo, pero varios trabajadores lo detuvieron. Por primera vez no lo obedecieron. Uno de ellos, un supervisor de años en la empresa, le dijo con firmeza: «Basta, Salas, déjala trabajar. Ella está logrando lo que tú dijiste que era imposible». Damián palideció. Nunca antes alguien lo había enfrentado de ese modo, frente a todos. Isabel, ajena al drama, mantuvo la concentración. Sus manos se movían con la seguridad de quien había vivido toda una vida restaurando obras. Cada ajuste, cada movimiento estaba lleno de precisión. La obra no brillaba como un cadáver forzado a resplandecer, vivía como un ser dispuesto a levantarse. La multitud se acercó un poco más, atraída por la magnitud del momento. Y entonces Isabel levantó la voz sobre el resplandor. Hoy esta galería verá resplandecer lo que todos ustedes creyeron enterrado.
Los ojos se abrieron de par en par. Damián apretó los dientes con furia impotente. El mural, con un destello creciente, parecía confirmar cada palabra de la pintora. El resplandor del mural alcanzaba un tono tan profundo que las paredes de la galería vibraban como cuerdas tensas. Nadie se movía, nadie se atrevía a interrumpir aquel momento en que lo imposible se volvía real. Isabel Vargas, con el rostro cubierto de sudor, pero los ojos firmes, mantenía la calma de una mujer que no improvisa, sino que ejecuta lo que lleva años guardado en sus manos. Los curadores, apretados en semicírculo, apenas podían creer lo que veían. Un aprendiz con voz temblorosa susurró: «El mural está vivo, está realmente vivo». Las palabras corrieron como pólvora entre los presentes. El miedo a que fuera solo un instante ya no podía ocultar lo evidente. Aquella mujer mayor había devuelto la vida a una creación que todos habían dado por muerta. Damián Salas, desesperado, se abrió paso a empujones. Su voz se alzó crispada, llena de rabia. «No se engañen. Esto es un suicidio. Si la dejan seguir, la obra se vendrá abajo y arrastrará a todos con ella. Les advierto que será el fin de la empresa». Pero nadie lo escuchaba ya. La multitud estaba hipnotizada por Isabel. Incluso los que habían dudado ahora observaban con respeto, como si comprendieran que estaban siendo testigos de algo histórico. Isabel giró lentamente hacia Damián. No levantó la voz, pero cada sílaba golpeó como un martillo. «No soy yo quien pone en riesgo la empresa. Es usted con su soberbia. Esta obra se mantendrá. No porque yo lo diga, sino porque quiere brillar». Las palabras cayeron como una condena. Damián retrocedió un paso, pero trató de mantener la fachada con una risa vacía. Su máscara, sin embargo, se resquebrajaba frente a todos. Isabel volvió a mirar la obra. Sus manos se movían con una precisión casi ritual, ajustando lo que nadie había sabido tocar, conectando lo que todos habían pasado por alto. La multitud contenía la respiración. El resplandor brillaba cada vez más estable, más fuerte, más uniforme. Un veterano no pudo evitarlo y gritó: «¿Está listo para exponerse?». La frase desató un murmullo ensordecedor. Todos sabían que el siguiente paso sería decisivo. El mural, que había permanecido como un gigante dormido, estaba preparado para probar su fuerza. Damián levantó la voz, temblando de ira. Si se atreve a exponerla, será responsable de todo desastre que ocurra. Escúchenme, lo prohíbo. Pero nadie lo obedeció. Los ojos estaban puestos en Isabel, que se adelantó un paso, colocó la mano sobre el mural y declaró con calma: «Una obra que late merece ser vista, y hoy dará su primer paso». El silencio fue absoluto. La multitud contuvo la respiración. Isabel empujó la paleta con decisión. La obra, con un resplandor atronador, comenzó a brillar lentamente en la pared. Los gritos de asombro llenaron la galería. Algunos curadores levantaron los brazos, otros se taparon la boca incrédulos. El monstruo artístico, que había sido enterrado en burlas y fracasos, resplandecía bajo la guía de una mujer humilde que todos habían despreciado. Damián, paralizado, observaba el brillo con los ojos abiertos de par en par. Cada destello que recorría el mural era un golpe directo a su orgullo. Y entonces Isabel alzó la voz por encima del resplandor. «Hoy no es mi triunfo. Hoy es la prueba de que nunca debieron subestimarnos». La obra resplandecía lentamente sobre la pared de la galería y cada centímetro que se iluminaba era seguido por un murmullo creciente de asombro. Los curadores se apartaban instintivamente como si presenciaran el brillo de un gigante al que daban por muerto. Los ojos se llenaron de incredulidad. Aquella mole de arte, que había permanecido descolorida durante meses, ahora obedecía a la guía de una mujer humilde con un pincel en la mano. Isabel Vargas no sonreía. Su rostro curtido estaba concentrado, sus manos firmes en los controles. Cada vibración del pincel era un mensaje que solo ella parecía comprender. Mientras tanto, la multitud apenas podía contener la mezcla de miedo y admiración. Damián Salas, incapaz de soportar más,
lanzó un grito desesperado. «Detente, Vargas, no entiendes lo que haces. Si esa obra se mantiene más, será el fin para todos nosotros». Pero nadie lo secundó. Nadie corrió a apagar las luces ni a detener a la pintora. Por el contrario, algunos trabajadores comenzaron a animar en voz baja, como si desearan ver hasta dónde podía llegar aquel milagro. Isabel giró la cabeza apenas lo suficiente para mirar a Damián. «Usted teme porque no escucha. Yo no temo porque sé lo que esta obra quiere decir». Con un movimiento firme, empujó la paleta. El brillo se hizo más profundo, más uniforme, y la obra avanzó con un resplandor que sacudió la pared. Varios aprendices retrocedieron con los ojos muy abiertos, incapaces de creer que la obra le respondiera con tanta fuerza. Un supervisor incrédulo murmuró para sí: «Está vivo. Está realmente vivo». Damián intentó recuperar autoridad, caminó hacia la multitud y levantó los brazos gritando: «Esto es una farsa. Lo que ven es un accidente momentáneo. En minutos todo colapsará y esta anciana quedará en ridículo. No se dejen engañar». Pero sus palabras no encontraron eco. Los rostros estaban hipnotizados con la obra que brillaba más fuerte a cada segundo. Su dominio se desmoronaba frente a la evidencia. Isabel se inclinó sobre la paleta, ajustó una pincelada y la obra respondió con un resplandor aún más limpio. Era el sonido de un gigante que despertaba con hambre de belleza. El aire cálido llenaba la galería, agitando papeles y cabellos. La multitud sentía la piel erizarse como si fueran testigos de algo que trascendía la rutina laboral. Damián, al borde de la desesperación, gritó con la voz quebrada: «Si esta obra se mantiene hoy, renunciaré». ¿Me oyeron todos? «Renunciaré a mi cargo». El murmullo se transformó en gritos. Aquella declaración era la confirmación de que el duelo había alcanzado un punto sin retorno. La multitud giró hacia Isabel, esperando su respuesta. La pintora no dijo nada. No necesitaba palabras. Sus manos hicieron el trabajo. Empujó la paleta con decisión y la obra, con un resplandor ensordecedor, comenzó a brillar hacia la pared principal. El suelo tembló, el aire se volvió espeso. Algunos retrocedieron con miedo, otros corrieron para seguirla más de cerca. La mole de arte ya no era un cadáver oxidado, era una belleza dispuesta a ser admirada. Damián palideció. La sangre parecía abandonarle el rostro. Cada destello que avanzaba el mural era un golpe mortal a su orgullo, a su autoridad, a su reputación. Su risa arrogante se había apagado. Solo quedaba un silencio forzado, cargado de derrota. Isabel, con la mirada fija en la obra, dejó escapar una sola frase, grave y firme, que retumbó en los corazones de todos. «Si hoy brilla, no será mi triunfo, será el de todos los que alguna vez fueron despreciados». Y en ese instante, con el resplandor creciendo como un trueno, todos comprendieron que el verdadero momento aún estaba por llegar. El resplandor del mural ya no era solo un sonido, era un grito de poder que atravesaba el aire y se colaba en los huesos de todos los presentes. La obra se movía con determinación hacia la pared exterior y cada centímetro que avanzaba arrancaba exclamaciones de asombro entre los curadores. Isabel Vargas, firme en su asiento improvisado, mantenía las manos seguras sobre la paleta, como si hubiera nacido para ese instante. Los aprendices, que antes se burlaban, ahora corrían detrás de la obra, algunos aplaudiendo, otros incrédulos. Nadie quería perderse el espectáculo. Los veteranos, en cambio, caminaban en silencio con los ojos brillantes. Sabían que estaban presenciando una lección que quedaría grabada para siempre. Damián Salas, empapado en sudor, corría paralelo al mural, gritando como un loco: «Deténganse. Este brillo no está autorizado, no lo permitan». Pero nadie lo obedecía. Su voz se había vuelto un eco sin poder. Era como un fantasma que intentaba luchar contra una realidad que lo devoraba. Isabel lo miró de reojo y sin apartar la vista de la obra, murmuró: «No se trata de autorizaciones, se trata de dignidad». La frase se perdió entre el resplandor,
pero varios alcanzaron a escucharla y esa sola palabra, dignidad, se quedó flotando en el aire, más fuerte que todas las órdenes de Damián. El mural alcanzó el borde de la galería. La luz de la tarde bañaba la superficie y su reflejo cegó a algunos. Fue como si la belleza saliera de su tumba para reclamar su lugar. Isabel respiró hondo. Cada músculo de su cuerpo sabía que el siguiente paso marcaría la diferencia. Empujó la paleta con decisión y el resplandor se convirtió en un estrépito que hizo vibrar la tierra. Los tonos giraron con furia. El aire golpeó los rostros de los trabajadores, obligándolos a cubrirse. La obra comenzó a ganar brillo. La galería temblaba bajo su luz. La multitud corrió hacia el mural. Algunos gritando de emoción, otros con lágrimas en los ojos. Nadie podía creer lo que veían. Lo imposible estaba ocurriendo ante ellos. Damián cayó de rodillas, exhausto, derrotado, incapaz de sostener su propia arrogancia frente al milagro. No, no puede ser, murmuró con la voz rota. Isabel no lo miró, solo tenía un objetivo, dejar que aquella obra demostrara lo que siempre había estado destinada a hacer. Sus ojos brillaban con una mezcla de concentración y serenidad, como si toda su vida la hubiera preparado para ese momento. El mural brillaba cada vez más rápido. La multitud contenía el aliento, el resplandor era ensordecedor. Y justo cuando parecía que la obra no podría más, los colores comenzaron a resplandecer con majestuosidad. Un grito unísono estalló entre los presentes. Era el grito de lo imposible hecho realidad. La obra que había sido dada por muerta se alzaba en belleza. Isabel, con una calma solemne susurró, nunca fue imposible, solo necesitaba que alguien creyera. El mural ascendía y todos los ojos seguían su silueta contra el cielo anaranjado. La incredulidad, la humillación, la burla, todo quedaba atrás. Lo que había comenzado como una risa cruel se transformaba ahora en un espectáculo de redención. Y mientras la obra se alzaba, la multitud comprendía que el verdadero brillo no era solo del mural, era el de cada uno de ellos, que habían aprendido que la grandeza puede esconderse en los lugares más humildes. El mural surcaba el cielo con un resplandor firme, mientras en la galería entera estallaba en gritos y aplausos. Los trabajadores levantaban los brazos, algunos con lágrimas en los ojos, otros abrazándose como si fueran testigos de un sueño colectivo hecho realidad. Aquella mole de arte que habían declarado muerta se alzaba majestuosa, y la mujer que lo había logrado no llevaba traje ni medallas, solo las ropas sencillas de una pintora. Isabel Vargas mantenía el rostro sereno. Sus manos curtidas sujetaban los controles con firmeza, pero sus ojos estaban en paz. No sonreía con soberbia, sonreía con la calma de quien ha cumplido una promesa. Cada segundo en el aire era un golpe directo contra la soberbia de Damián Salas. En tierra, Damián observaba con el rostro desencajado. La multitud que antes reía con él, ahora lo miraba con desprecio. Sus carcajadas se habían transformado en un silencio que lo condenaba más que cualquier palabra. El hombre que había jurado que aquella obra nunca brillaría, estaba presenciando su derrota más humillante. Un veterano, con la voz quebrada por la emoción, exclamó: «Isabel, nos devolvió el orgullo». El grito encendió a los demás. Decenas de voces se unieron en vítores, celebrando no solo el resplandor de la obra, sino también la dignidad de una mujer que había soportado la burla para demostrar lo que valía. Damián apretó los dientes, incapaz de soportar el peso de su fracaso. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. La multitud lo ignoró. Sus ojos estaban en el cielo, donde la obra trazaba un brillo brillante contra el sol del atardecer. Isabel respiró hondo. El resplandor del mural era constante, limpio, fuerte. Con cada giro en la pared demostraba que no solo estaba vivo, sino que podía dominar el arte como nadie. La pintora mayor bajó la mirada hacia la multitud diminuta en la galería y pensó en silencio. Nunca fue mi victoria. Fue de todos los que creyeron que aún había esperanza. Damián escuchó los gritos de celebración y sintió cómo se desmoronaba su mundo.
Todo lo que había construido a base de arrogancia se derrumbaba frente a sus propios ojos. Cada aplauso era una herida abierta. Isabel, ajena al odio del gestor, siguió elevando la obra. En su interior no había deseo de venganza, solo la certeza de que las obras, como las personas, merecen que alguien crea en ellas cuando parecen acabadas. El mural se inclinó ligeramente, brillando en un círculo amplio sobre la galería. La multitud estalló otra vez en gritos. Algunos agitaban gorras, otros se arrodillaban incrédulos. Aquella escena quedaría grabada en la memoria de todos. Y en ese cielo teñido de naranja, una mujer sencilla había demostrado que el verdadero poder no está en el título ni en la apariencia, sino en la fe y la perseverancia. La multitud esperaba ansiosa el regreso a la galería. Lo que ocurriría al tocar la pared marcaría el final de la historia y el destino de Damián Salas. La obra descendía con la elegancia de un gigante reconciliado con la belleza. El resplandor del mural, firme y constante, acompañaba el silencio reverente de la multitud. Nadie se atrevía a hablar. Todos contenían la respiración, como si el regreso fuese también suyo, como si cada tono tocando la pared cargara con su propio orgullo. Isabel Vargas ajustó los controles con la precisión de una maestra. Sus manos, manchadas de óleo y curtidas por los años, parecían guiar la creación como quien acaricia una criatura viva. La obra se inclinó suavemente, tras un destello seco de los colores contra la pared, se detuvo. En medio del estruendo de los aplausos, la multitud corrió hacia ella. Algunos lloraban, otros gritaban de alegría. Había curadores abrazándose, jóvenes que no podían dejar de mirar la obra, veteranos que levantaban los brazos al cielo. La burla había desaparecido. En su lugar quedaba la certeza de que habían sido testigos de un milagro de dignidad y perseverancia. Damián Salas permanecía de pie, pálido, temblando. Todo lo que había dicho se había derrumbado frente a él. Recordó su juramento. Si esta obra se mantiene hoy, renunciaré. La multitud lo miró en silencio, exigiendo con la mirada que cumpliera. Isabel bajó de la plataforma despacio. No levantó la voz, no buscó humillar a nadie, solo caminó con calma hasta quedar frente a Damián. Lo miró a los ojos y dijo: «No vengo por tu puesto ni por tu derrota. Vengo a recordarte que nunca debiste despreciar a quien parecía pequeño, porque la grandeza, Salas, no se mide en trajes ni títulos, se mide en hechos». Las palabras fueron como un martillazo. Damián, incapaz de sostener la mirada, bajó la cabeza. Algunos trabajadores comenzaron a corear el nombre de Isabel. Era el reconocimiento público que nadie podía arrebatarle. El gestor derrotado salió de la galería sin mirar atrás. La multitud, en cambio, rodeó a Isabel. Le estrecharon las manos, la levantaron en hombros, la aclamaron como a una heroína. Su figura sencilla, la ropa gastada y las manos manchadas de óleo se transformaron en símbolos de orgullo. Un aprendiz con la voz temblorosa le preguntó: «¿Cómo lo logró, señora Vargas?». Isabel sonrió apenas. «No fue solo mi mano, fue mi fe. Y la fe nunca necesita títulos». La galería entera estalló en vítores. El mural brillaba al fondo bajo el sol del atardecer como testigo de la victoria de una mujer que había soportado la burla para convertirse en leyenda. Así terminó aquel día, con una belleza artística desafiando la muerte y una mujer humilde demostrando que la verdadera genialidad no siempre se viste de traje. A veces lleva ropa manchada de óleo y un corazón dispuesto a escuchar. Y recuerda, en este canal siempre encontrarás historias donde lo imposible se vuelve realidad. Así que suscríbete ahora a Relatos Ocultos y activa la campanita, porque si esta historia te sorprendió, no querrás perderte la siguiente.